Eh, Muy buenas tardes para todos. Un gusto estar aquí compartiendo en este evento que creo que ha quedado de una calidad muy alta y muy merecido para todo este desarrollo del Grupo de Estudios Latinoamericano Linfoproliferativo GEL. Creo que, que muestra un marcado avance en cómo está el nivel para el manejo de linfomas en Latinoamérica. Creo que las ponencias han estado muy buenas, entonces una gran alegría por el desarrollo del evento y estar aquí compartiendo con ustedes. Me correspondió a mí este tema y como solo tenemos 15 minutos para desarrollarla, entonces vamos a entrar en materia. Vamos a enfocar específicamente en este tema que es pasar de la clasificación molecular y cómo podemos llevar esto a la práctica en el manejo de nuestros pacientes. Quisiera saber si están viendo bien la presentación y escuchándome bien. Sí, se escucha perfecto, doctor. Bueno, muy bien. Entonces, aquí tenemos la historia de los linfomas y toda esta historia en la clasificación de los linfomas ha venido muy de la mano con el desarrollo de todo lo que es la patología y todo lo que implica la parte molecular. Si vemos aquí desde la de Rappaport, que era solo basada en morfología y cómo fue avanzando desde su origen celular, las clasificaciones, y ya cuando las hacemos con múltiples parámetros, que es lo que actualmente nos rige la Organización Mundial de la Salud, vemos cómo pasamos de solo tener en cuenta la morfología a un desarrollo de la inmunohistoquímica, de la genética, y con todas estas técnicas moleculares cada vez con mayor cantidad de información a través de PCR, FISH y ahora con los microarrays y la secuenciación completa, pues tenemos ahora unos nuevos desarrollos en la parte molecular, que es lo que les voy a tratar de mostrar en este sentido. Antes de entrar en toda esta parte de la secuenciación molecular, es importante mencionar que para el sistema inmune, como ya lo han mencionado varios de los ponentes en el día, estas fallas en el sistema de vigilancia inmunológica pues son uno de los parámetros relevantes en el desarrollo y ahora en el manejo de estas patologías. Por eso ahora uno de nuestros objetivos en el tratamiento es tratar de restablecer la respuesta inmune contra estas células neoplásicas y esto lo podemos hacer esencialmente por dos mecanismos. Uno, la modificación del fenotipo inflamatorio, en el cual tenemos que tratar de bloquear esa habilidad que tienen las células de suprimir la respuesta inmune contra las células neoplásicas. Y por otro lado, que migren a ese microambiente tumoral, las células natural killer, esas células asesinas, lo cual nos puede ayudar a aumentar la respuesta contra estas enfermedades. Y la otro mecanismo es la modulación como tal del sistema inmune, en el cual podemos tratar de mejorar la afinidad de las células efectoras para que reconozcan mejor y actúen mejor sobre esas células neoplásicas o también incrementando el número de esas células efectoras. Si logramos por alguno de estos mecanismos o en una forma combinada estos mecanismos, esperamos lograr una inhibición del crecimiento, una inducción de la apoptosis y por tanto erradicación de estas células tumorales, lo cual nos va a llevar a una tasa de respuesta mejor con la meta de alcanzar mínimas residuales negativas y a través de la modulación del sistema inmune y de la modificación del fenotipo inflamatorio, pues vamos a tener menor toxicidad que lo que teníamos con las terapias de citotóxicas. Entonces, traigo esto a colación a manera de introducción porque algunas de las variantes moleculares que vamos a revisar a continuación y los tratamientos que se proponen desde la hemato-oncología personalizada, pues tratan de mediar estos mecanismos, la modificación del fenotipo inflamatorio y la modulación del sistema inmune. Antes de entrar en materia con esto, pues todos sabemos que hay unas diferencias grandes entre los linfomas B y los linfomas T, en los cuales el linfoma periférico de células T pues claramente tiene una sobrevida menor y ya cuando los dividimos pues en los diferentes subtipos vamos a tener importantes variaciones. Hoy nos vamos a concentrar en el linfoma de células T periférico no especificado de otra manera, que está representado aquí por la línea roja y que tiene pues un comportamiento en supervivencia y por ende un comportamiento molecular diferente. Y ese comportamiento no es igual a lo largo de todo el mundo. Este PTCL-NOS, si bien siempre lo vemos de primero en las diferentes regiones del mundo,
pues hay unas regiones donde claramente es más predominante. Esencialmente nosotros en Sudamérica, y por eso hemos llevado varios trabajos a ASH presentando la data nuestra, y en este ASH también vamos a llevar otros trabajos en relación a esto, porque somos una región donde claramente el PTCL-NOS es el más frecuente de todos. Pero en otras regiones, por ejemplo Asia, ustedes ven que el PTCL-NOS está al mismo nivel está al mismo nivel de células natural killer. Entonces, hay otras variaciones, no solo por el subtipo, sino por la región, que nos van a implicar en esa caracterización molecular de nuestros pacientes. Entonces, aquí tenemos un trabajo muy interesante de esta parte molecular, donde ustedes pueden ver que tras secuenciar, en este caso, 20 pacientes, una secuenciación de todo su genoma para el paciente, encuentran que los genes principalmente implicados para esto son el TET2, el ROA, el IDH2, el TP53 y también lo que tiene que ver con las ciclinas 2A. Y miren cómo estos diferentes subtipos moleculares están relacionados, se correlacionan con algunas características de inmunistoquímica y eso permite hacer tres grandes divisiones de subtipos moleculares que eso, los dividen ellos aquí en estos colores como ustedes ven acá. Entonces hay un grupo 1, ¿sí? Este grupo verde que ustedes ven acá, donde las mutaciones principalmente están relacionadas con esas células T ayudadoras foliculares, TFH, ¿sí? Hay un segundo grupo, que son estas lesiones en rojo, estos subgrupos en rojo, que tienen que ver con alteraciones del TP53 y de las ciclinas, como ustedes ven acá, y tienen otro comportamiento diferente, y el grupo en azul simplemente colocan como aquel que no tiene relación con alguno de estos dos. Este grupo relacionado con TFH, entonces ustedes ven que hay ciertos subtipos o ciertos casos donde esa expresión está muy aumentada, como uno puede ver aquí, y en el subgrupo que teníamos allí en color rojo, y donde hay una alteración de TP53, pues ustedes ven acá cómo tienen claramente un número de mutaciones más alta en ese subgrupo. Entonces, una vez que se ha caracterizado eso, por los nombres de los autores, ustedes podrán ver aquí donde se desarrolló pues este estudio, ya que allí han avanzado mucho en esta caracterización de los linfomas T, y esa heterogeneidad molecular lo analizan en otro grupo de pacientes y pueden encontrar que lo mismo que habían encontrado los autores previos, también lo están ratificando, y son esas alteraciones en TET2, en TP53 como las más frecuentes, y de allí para adelante pues hay otra gran cantidad de mutaciones. Entonces ellos continúan con la agrupación y la mantienen y colocan este grupo de genes relacionados con las células T foliculares o TFH y el grupo 2 relacionado en rojo con TP53 y CDKN2A. Entonces, si ustedes ven, este grupo 1 eh, tiene que ver, o los genes donde está principalmente implicado, como ustedes ven aquí en verde, son los genes que tienen que ver con la regulación epigenética. Lo que está a la izquierda obedece a las mutaciones puntuales, lo que está a la derecha de cada uno de los cuadritos obedece a alteraciones en el número de copias o variaciones estructurales del gen. Entonces miren ustedes cómo este grupo de genes que tienen que ver con la metilación del DNA puede estar afectado en una forma puntual en el 43% de los pacientes, más otro 4% con alteraciones en número de copias o variaciones estructurales. Sí, estamos hablando de casi un 47% de alteración en este sentido. Y con la isocitrato de deshidrogenasa 2, también ustedes ven ahí un 7.5% de alteraciones puntuales. Pero entonces el mecanismo, y es importante para entender de las últimas diapositivas, tiene que ver con la regulación epigenética. Por otro lado, si vemos el grupo 2 de las alteraciones de TP53 y CDKN2A, entonces vemos que tiene que ver principalmente con factores de transcripción o correguladores, donde tiene impacto esta situación. Este mismo TP53, miren que tiene que ver, pues,
no es sorpresa para nadie con lo del TP53, pues tiene que ver con la supresión de los tumores, ¿sí? Miren que estamos hablando de porcentajes de 14% por este lado, TP53 estamos hablando de casi 40% de alteraciones en este sentido. Entonces miren que son alteraciones que tienen una frecuencia mayor en este grupo. Con relación a la vida del factor nuclear kappa beta, miren que ROA, que tiene que ver con el grupo 1 del TFH, también tiene una representación importante. Y con respecto a la supervivencia inmune, ¿sí? A toda esa vigilancia inmune de la que estamos hablando, miren que este grupo de linfomas PTCL-NOS que tienen alteraciones en el TP53 y en CDK2NA, pues tienen una importante participación porcentual en esta vía que tiene que ver con la supervivencia inmune. Entonces, estos son los aspectos moleculares, pero como la idea es mirar qué implicación práctica podemos tener con eso, vamos a ver cómo eso se puede traducir más adelante en estudios que se están desarrollando para tratar de hacer una medicina personalizada, una oncología personalizada para tratar estas alteraciones. Si lo miramos por frecuencia, miren cómo en el subgrupo que tienen alteraciones relacionadas con TFH, pues las mutaciones que tienen que ver con TET2 son mucho más altas que en aquel grupo que es no TFH. Entonces, sí hay una forma de clasificar este PTCL-NOS en subgrupos, porque vemos que en las diferentes referencias bibliográficas que están resultando en estos últimos 2 años, pues sí se ratifica en varias cohortes que estos subgrupos se pueden encontrar con una frecuencia de estas mutaciones muy altas. Entonces, ¿cuál es la implicación que tendría esto para la práctica y que esperamos que se dé ese desarrollo? Pues miren ustedes cómo ese grupo de genes que tiene que ver con el grupo 1 en verde que veíamos en los otros estudios y que tiene que ver con la regulación epigenética, principalmente liderado por TET2, ¿sí? Con un 38-49%, pero también con otros de esa misma familia. Entonces se vuelven candidatos para que podamos usar en esos pacientes un tratamiento que en vez de estar basado en quimioterapia citotóxica, le podamos dar tratamiento con agentes hipometilantes o con inhibidores de histona de acetilasa. Es decir, que podrían ser candidatos para romidepsina, belinostat o azacitidina. Entonces esto nos permite, de acuerdo a la mutación, a las alteraciones moleculares que encontramos, elegir un tratamiento, y esa es la implicación práctica que yo quiero transmitirles en esta conferencia. Lamentablemente para lo que tiene que ver con los genes supresores de tumores, pues todavía no tenemos un estudio o algo que nos indique una medicina personalizada para este caso. Tendríamos que seguir usando para estos pacientes del grupo 2 que tienen que ver con la supresión de tumores, pues las terapias que estamos usando de momento para el tratamiento de PTCL-NOS, pero para la vía que tiene que ver con el receptor de la célula T, con toda la vía de señalización para este receptor, que tiene que ver con mutaciones principalmente de ROA, que las vimos anteriormente en las anteriores diapositivas, que llegaba por allí al 10%, nada despreciable, pues podríamos usar inhibidores multiquinasa o inhibidores de PI3K como Duvelisib o Tenalisib, y esto nos daría otro enfoque de medicina personalizada para estos pacientes. Miren que es diferente a lo que se encuentra en otro tipo de linfomas T. En el angioinmunoblástico, por ejemplo, miren que son otros genes los afectados con otras opciones de tratamiento totalmente diferente. Y con anaplásico ustedes ven otros tipos de alteraciones con otras vías de tratamiento personalizada diferentes, ¿sí? No entro a ampliarlas porque la conferencia es de PTCL-NOS, pero miren que en PTCL-NOS no estaba para nada mencionado los inhibidores de JAK, ¿sí? No estaban para nada mencionados los inhibidores de la quinasa D, no estaban mencionada la inmunoterapia anti-CTL4. Entonces, miren que sí nos da el enfoque molecular, un enfoque práctico de cómo elegir los tratamientos para nuestros pacientes. Sin embargo, y ya que mencioné el linfoma angioinmunoblástico o, por ejemplo, en el anaplásico, que son alteraciones moleculares diferentes, no siempre es tan fácil hacer esa diferenciación molecular.
¿sí? Esta gráfica la coloco con la intención de mostrar que a veces se sobrelapan las características moleculares de esto. Entonces, un PTCL-NOS puede tener alteraciones moleculares como por ejemplo de la isocitrato de deshidrogenasa 2 o las de ROA, que también las puede tener un angioinmunoblástico. O por ejemplo las de TET2, que las vimos tan relevantes, las puede tener tanto el angioinmunoblástico como el anaplásico. Entonces, no siempre desde el punto de vista molecular los vamos a poder separar tan claramente como los separábamos por inmunohistoquímica. Disculpe, doctor. Nos quedarían 2 minutos para finalizar el tiempo. Disculpe, le voy avisando. Ok, no, ya no necesito más de esos 2 minutos. Y por último, mostrarles cómo esas mutaciones recurrentes de TET2 se correlacionan con la parte clínica. Entonces, ustedes ven acá cómo en el PTCL-NOS TFH, estas mutaciones de TET2 son mucho más frecuentes, como lo habíamos mostrado en la caracterización molecular, y esto se traslada a la clínica en qué. Miren, por ejemplo, aquí que hay una P estadísticamente significativa. Los que tienen unas mutaciones de TET2 tienen estadios más avanzados, ¿sí? Que los que no tienen esas mutaciones de TET2. Miren acá que también hay una P estadísticamente significativa para que esos que tienen mutaciones de TET2 tengan más trombocitopenia, y también encontramos diferencias estadísticamente significativas para tener más síntomas B y para tener índices pronósticos peores. Miren acá como el IPI para los valores más altos es más alto con la mutación de TET2, y también en el modelo pronóstico de PTCL también los índices pronósticos de peor valor corresponden a aquellos que tienen la mutación de TET2. Entonces, dos implicaciones prácticas: la implicación en el tratamiento que mostré y la implicación en pronóstico como se los acabo de mostrar. Y era eso lo que tenía para compartirles. Muchas gracias por el espacio y por permitirme estar acá.